Capítulo 99. El matrimonio y la nueva economía sacramental. En el capítulo precedente hablamos de la heredad integral de la alianza con Dios y de la gracia unida originariamente con la obra divina de la creación, y de esta heredad integral, como conviene deducir del texto de la carta a los Efesios 5 del 22 al 33, formaba parte también el matrimonio como un sacramento primordial instituido desde el principio, y además vinculado con el sacramento de la creación en su totalidad. La sacramentalidad del matrimonio no es sólo un modelo y figura del sacramento de la Iglesia y de Cristo y de la Iglesia, sino que forma también parte esencial de la nueva heredad, la del sacramento de la redención con el que la Iglesia es gratificada en Cristo. Hay que remitirse aquí una vez más a las palabras de Cristo en Mateo 19 del 3 al 9 y también en Marcos 10 del 5 al 9, donde Cristo, al responder a la pregunta de los fariseos acerca del matrimonio y de su carácter específico, se refiere solo y exclusivamente a la institución originaria del mismo por parte del Creador, al decir al principio. Reflexionando sobre el significado de esta respuesta a la luz de la carta de los Efesios y en particular de los Efesios 5 del 22 y 23, llegamos a la conclusión de una relación doble y en cierto sentido del matrimonio con todo el orden sacramental en que en la nueva alianza emerge del sacramento mismo de la redención. El matrimonio, como sacramento primordial, constituye por una parte la figura y por tanto la semejanza, la analogía, según la cual se construye la estructura fundamental y portadora de la nueva economía de la salvación y del orden sacramental que toma origen de la gratificación nupcial que la Iglesia recibe de Cristo juntamente con todos los bienes de la redención. Se podría decir, valiéndonos de las palabras iniciales de la carta de los Efesios, con toda bendición espiritual. Esto está en Efesios 1:3. De este modo, el matrimonio como sacramento primordial es asumido e insertado en la estructura integral de la nueva economía sacramental que surge de la redención en forma diaria, es decir, de prototipo. Es asumido e insertado como desde sus mismas bases, porque Cristo mismo en la conversación con los fariseos en Mateo 19 del 3 al 9 confirma, de nuevo, ante todo, su existencia. Reflexionando bien sobre esta dimensión, habría que concluir que todos los sacramentos de la nueva alianza encuentran en cierto sentido su prototipo en el matrimonio como sacramento primordial, y esto parece proyectarse en el clásico pasaje citado de la carta de los Efesios, como diremos dentro de poco. Sin embargo, la relación del matrimonio con todo el orden sacramental que surge de la gratificación de la Iglesia con los bienes de la redención no se limita solamente a la dimensión del modelo. Cristo, en su conversación con los fariseos en Mateo 19, no solo confirma la existencia del matrimonio instituido desde el principio por el Creador, sino que lo declara también como parte integral de la nueva economía sacramental y del nuevo orden de los signos salvíficos que toman el origen del sacramento de la redención, del mismo modo que la economía originaria surgió del sacramento de la creación y en realidad Cristo se limita al único sacramento que había sido el matrimonio instituido en el estado de la inocencia y de la justicia originarias del hombre, que fue creado como varón y mujer a imagen y semejanza de Dios. La nueva economía sacramental que está constituida sobre la base del sacramento de la redención, brotando de la gratificación nupcial de la Iglesia por parte de Cristo, difiere de la economía originaria efectivamente y se dirige no al hombre de la justicia e inocencia originarias, sino al hombre que ha sido agravado por la heredad del pecado original y por el estado de pecaminosidad. Status natura lapsae. Y se dirige al hombre de la triple concupiscencia, según las palabras clásicas de la primera carta de Juan 2:16. Al hombre en el que la carne tiene las tendencias contrarias a las del espíritu, y el espíritu las tendencias contrarias a las de la carne. Esto está en Gálatas 5:17. Según la teología y la antropología paulinas, a la que hemos dedicado mucho espacio en nuestra reflexión precedente, estas consideraciones, acompañadas por un profundo análisis del significado del enunciado de Cristo en el Sermón de la Montaña acerca de la mirada concupiscente y como el adulterio del corazón, disponen a comprender el matrimonio como parte integrante del nuevo orden sacramental, que de hecho toma su origen del sacramento de la redención, o sea, de ese gran misterio
que como misterio de Cristo y de la Iglesia determina la sacramentalidad de la Iglesia misma. Además, estas consideraciones preparan para comprender el matrimonio como un sacramento de la nueva alianza, cuya obra salvífica está originariamente y orgánicamente unida con el conjunto de ese etos que ha sido definido en los análisis anteriores, etos de la redención. La carta a los Efesios expresa a su modo la misma verdad. Efectivamente habla del matrimonio como un sacramento grande en un amplio contexto parenético, y esto es en el contexto de las exhortaciones del carácter moral, que es concerniente precisamente al etos que debe calificar la vida de los cristianos, es decir, de los hombres conscientes de la elección que se realiza en Cristo y en la Iglesia. Sobre este amplio fondo de las reflexiones que surgen de la lectura y de la carta a los Efesios, más en particular de los Efesios 5:22 al 33, se puede y se debe finalmente tocar aún el problema de los sacramentos de la Iglesia. El texto citado a los Efesios habla de ello en un modo indirecto y diría secundario. A pesar de esto, lo hace de manera suficiente, a fin de que también este problema encuentre lugar en nuestras consideraciones. Sin embargo, conviene precisar aquí al menos brevemente el sentido que adoptamos en el uso del término sacramento, que es significativo para nuestras reflexiones. Efectivamente, hasta ahora nos hemos servido del término sacramento de acuerdo por una parte con toda la tradición que es bíblico-patrística en un sentido más amplio del que es propio de la terminología teológica tradicional y contemporánea, la cual con la palabra sacramento indica los signos instituidos por Cristo y administrados por la Iglesia que expresan y confieren la gracia divina a la persona que recibe el sacramento correspondiente. En este sentido, cada uno de los 7 sacramentos de la Iglesia está caracterizado por una determinada acción litúrgica que está constituida mediante la palabra forma y la materia específica sacramental, según la difundida teoría hilemórfica que proviene de Tomás de Aquino y de toda la tradición escolástica. Aquí les hago una pequeña aclaración, queridos escuchantes. Sería bueno que leyeran la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino para que entendieran aún mejor estas reflexiones del Papa Juan Pablo II. Continuando con la lectura. En relación a este significado circunscrito, así nos hemos servido en nuestras reflexiones de un significado más amplio y quizás más antiguo y más fundamental del término sacramento. La carta de los Efesios, y especialmente el 5 del 22 al 23, parece autorizarnos a esto de un modo particular. Sacramento aquí significa el misterio mismo de Dios que está escondido desde la eternidad y sin embargo no en ocultamiento eterno, sino sobre todo en su misma revelación y realización. También en la realización mediante la realización y en sí misma también con la relación. Y en este sentido se ha hablado también del sacramento de la creación y del sacramento de la redención, basándonos en el sacramento de la creación. Y es como hay que entender la sacramentalidad originaria del matrimonio, que es un sacramento primordial, y luego basándonos en el sacramento de la redención podemos comprender la sacramentalidad de la Iglesia, o mejor, la sacramentalidad de la unión de Cristo con la Iglesia, que el autor de la carta a los Efesios presenta con la semejanza del matrimonio y de la unión nupcial del marido y de la mujer. Un atento análisis del texto demuestra que en este caso no se trata solo de una comparación en un sentido metafórico, sino de una renovación real, o sea, de una recreación, y esto es de una nueva creación, de lo que constituía el contenido salvífico y en cierto sentido la sustancia salvífica del sacramento primordial. Esta constatación tiene un significado esencial, tanto para aclarar la sacramentalidad de la Iglesia, y a esto se refieren las palabras tan significativas del primer capítulo de la Constitución Lumen Gentium, como también para comprender la sacramentalidad del matrimonio, que es entendido precisamente como uno de los sacramentos de la Iglesia.